Muy buenos días. Espero que estén muy bien. ¿Estamos bien? Gracias a Dios. ¿Vieron que salió el sol esta mañana? Tuvimos unos cuantos días de llovizna, lluvia, niebla y no salía el sol. Entonces, escuché una vez un relato que dijo que alguien tenía que regresar a su país, tenía que tomar el avión y estaba todo nublado. Y sí o sí tenía que regresar. Entonces se subió al avión y entró en una oscuridad, en una niebla. Tenía temor, ¿verdad? Pero en unos minutos más era brillante el sol. O sea que, dice esta persona, el sol siempre estuvo ahí. La niebla y la oscuridad, las llovinas, las lluvias eran solo por un momento. Y en Malaquías dice que aquellos que temen mi nombre, el sol de justicia nacerá sobre ti. Entonces, para orar, quiero dejarte esta reflexión. El sol, el Señor siempre está sobre nuestras vidas. Las dificultades son momentáneos. Amén. Oramos, Padre, gracias por esta mañana. Gracias, Dios, porque vos siempre estás con nosotros. Tu presencia, Dios mío, está en esta nación. Vos conocés todo, Señor, lo que estamos viviendo, lo que acontece, Padre amado. Lo que va a ocurrir es lo que dice tu palabra, Dios. Hoy queremos agarrarnos de ti, Señor, entregarte, Padre amado, cada circunstancia que estamos viviendo, Dios. Creemos, Dios, que sos un todopoderoso. En el nombre de Jesús resistimos toda obra de las tinieblas y creemos, Padre amado, que los cielos están abiertos sobre nuestras vidas, sobre nuestra nación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 11 en adelante. Vamos a leer de corrido hasta el 15. Ahí también está proyectado. Gracias a Dios tenemos esa bendición. Dice así desde el versículo 11 en adelante. Voy a leer. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. 15. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Quiero titular esta enseñanza, es una enseñanza, dice, herederos de la promesa. Y quiero destacar algunas palabras para nosotros en esta mañana. Por ejemplo, lo que dice en el versículo 11. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Es una recomendación del autor que está escribiendo este mensaje, ¿verdad?, a los hebreos. Hasta el fin tiene que ser la misma solicitud. Después, por ejemplo, dice en el 12, a fin de que no hagáis perezosos. ¿Cómo traducimos eso en guaraní? ¿Cómo?
Y decirle al que está a tu lado. Anín de Cayhue. No seamos perezosos. Dice también acá que tenemos que imitar a algunos, a aquellos, dice. Que tenemos que imitar la fe y la paciencia. Va a ser uno de mis puntos principales del mensaje. Vamos a ver en qué consiste esta promesa. Antes de avanzar, quiero ir, ¿verdad?, a Hebreos capítulo 2. Hay 5 consejos en esta primera parte que voy a hablar rapidito. Hebreos capítulo 2, versículo 2, para ver el contexto que se escribe este mensaje, para quiénes y para qué se estaba escribiendo. Por ejemplo, primer consejo dice así: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hebreos 2, 2, ¿verdad? Yo tengo acá Hebreos 2, por tanto es necesario que con más diligencia perdón, 1, me equivoco. Sí, 2, 1, gracias. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Le dice, ¿verdad?, a los hebreos esta parte de la carta. Entonces nosotros también tenemos que atender y aplicar y escuchar este consejo, que no nos deslicemos. Voy a usar el guaraní hoy. Ani de peseni y mi, ¿verdad? Versículo 3, 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esa es la mayor bendición que hemos recibido, la salvación. No hay que descuidar, dice acá. Hebreos capítulo 4:1. 4:1. Otro consejo. Temamos, dice. Temamos, dice, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Entonces hay que cuidar con temor la salvación. 5:11. En nuestra Biblia dice un subtítulo, ahí no aparece. ¿Qué dice en nuestra Biblia la Reina Valera? ¿Vos tenés? ¿Qué dice? Advertencia contra la apostasía. Ese es el subtítulo que estaba buscando. Entonces ahí ya tenemos idea. El propósito de esta carta era advertirle en aquella época, imagínense en aquella época, la advertencia contra la apostasía. Y esa es una de las características, creo que está en Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Voy a ver si logro encontrar Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo, no estoy agarrando, sí, Segunda de Tesalonicenses 2:3. Segunda de Tesalonicenses 2:3 dice, nadie, Segunda de Tesalonicenses 2:3, perdón, esa es primera. Dice, te leo acá, nadie os engañe en ninguna manera. Segunda, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Perdón, Carlos. Sin que antes venga la apostasía. Entonces, esa era una de las características que en aquella época, ¿cuántos años atrás? Más de 2000 me supongo, ¿verdad? 2000 años atrás, el escritor de esta carta ya le estaba advirtiendo a esa generación, a ese pueblo, que cuiden su salvación, una salvación
tan grande y tan importante. No nos deslicemos, temamos. Entonces, a cuidar eso. Imagínense, hoy en día, entonces, es mucho más aplicable este mensaje. La apostasía en su definición significa apartarse, abandonar la fe. Y eso podemos notar los que tenemos un poquito de 10, 20 años de conversión. Ustedes van a ver personas que vinieron alguna vez y hoy en día lastimosamente ya no le vemos. Y tiene que ser para nosotros una enseñanza. La mayor de las promesas, acá en Hebreos 6:12 dice que imitemos a aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La mayor de las promesas, lo mejor que nos pudo haber ocurrido es la salvación de nuestras vidas. Y a veces es una de las cosas que menos valoramos. ¿Por qué? Porque vivimos en este mundo, ¿verdad? Todavía nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Estamos de paso nada más acá. Entonces hay muchas circunstancias que nos aquejan y nos afligen. Y por eso a veces no nos acordamos del valor que tiene la salvación. Alguien dijo, aunque vivas por 500 años. Es una exageración. Nadie va a vivir por 500 años. No vas a disfrutar todas estas cosas que estás haciendo incorrectamente. Le dijo a la persona. En algún momento esto termina. Decirle al que está a tu lado, esto termina. Nuestro futuro está con el Señor. Amén. Dale un aplauso al Señor por esa salvación tan grande, dice Hebreos. Además de la salvación, hay promesas de nuestro Dios para cada uno de nosotros. ¿Cuántos quieren esa promesa? La palabra de Dios habla de algunas promesas. Y la sugerencia acá de Hebreos dice, imitadores de aquellos. Hoy vamos a mirar a quién tengo que imitar. ¿Qué tengo que imitar? ¿Qué son las promesas? ¿Cómo se heredan? ¿Quiénes son los herederos? ¿Y por qué es confiable esta promesa? Son muchas preguntas que yo me hice para desarrollar este mensaje. Entonces, se debe imitar a aquellos, dice ahí la palabra. Y en el versículo 13 nos da un ejemplo. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Entonces, punto número 1. ¿A quién debo imitar? ¿A quién se le hizo la promesa? ¿Qué dicen ustedes? Quiero que reflexionen en esa pregunta. ¿A quién se le hizo la promesa? Ahí dice, ¿verdad?, que fue a Abraham. ¿A quién le representa Abraham? ¿Qué tiene que ver Abraham en este mensaje? ¿Por qué Dios le dio la promesa a Abraham? Entonces, vamos a recorrer por Gálatas, por Romanos, para comprender que Abraham te representa a vos, me representa a mí, porque él es considerado el padre de la fe. El padre de la fe. Entonces a Abraham se le dio la promesa, y te adelanto, ¿verdad?, porque sabemos, tenemos conocimiento que en Cristo Jesús esa misma bendición me pertenece a mí, le pertenece a la iglesia. Entonces, Romanos 4:16. Oiga, vamos a mirar este estudio de la palabra de Dios.
Espero que puedas anotar. Si no anotas, ¿verdad? Después se comparte nuevamente el mensaje para saber, ¿verdad?, que yo tengo que ubicarme bajo esta promesa. Versículo 16 dice: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Y no solamente para lo que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Entonces dice que la promesa es firme para toda su descendencia. Hay una promesa. Dios le dijo a Abraham lo que iba a hacer. Eso está en Génesis. Te bendeciré, te multiplicaré, te bendeciré con abundancia, le dijo. Te bendeciré grandemente, te multiplicaré grandemente. Serás bendición. Maldeciré a aquellos que te maldicen, ¿verdad? Hay una promesa que vamos a leer un poquito más adelante. Y esa misma promesa es para toda su descendencia. Vamos a mirar entonces en Gálatas 3:7 ahora. Gálatas y Romanos habla de esto que te estoy mencionando. Gálatas 3:7. Esto se tiene que pintar, subrayar en su Biblia. Sabe por tanto que los que son de fe, dice, estos son hijos de Abraham. O sea que la descendencia en Cristo Jesús, vamos a ver enseguida que también me pertenece a mí. Entonces, sabe por tanto que los que son de fe son hijos de Abraham. Vamos a leer el versículo 9, 3:9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Sigue confirmando el escritor de Gálatas que los de la fe, nosotros somos los de la fe. ¿Usted sabía eso? Nosotros somos los de la fe. Entonces somos bendecidos con el creyente Abraham. El versículo principal está en el 14. Para que en Cristo Jesús, te voy a repetir algunas veces, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, yo sé que soy de este linaje, un linaje de bendición. Dios le llamó a Abraham y Abraham escuchó y obedeció, creyó, escuchó y obedeció. Y le dijo, te voy a multiplicar, te voy a bendecir y tu descendencia va a poseer todo lo que hoy está aconteciendo. Gracias a la obediencia de este señor Abraham, hoy nos alcanza en Cristo Jesús. Le dijo, y a tu simiente. Y también explica allí en Gálatas 3:16. Ahora bien, dice 3:16. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea que en Cristo Jesús la misma bendición que se le dio a Abraham se va a cumplir en nuestras vidas. En Él se cumplió, de su linaje vino el Señor Jesucristo y en Cristo se cumplió la promesa para nosotros. Todos acá estamos habilitados para recibir la misma bendición. Hay una promesa de nuestro Dios, hay una bendición especial. Y ustedes vieron que acá se cumplió, ¿verdad? Cuando Juan Manuel estuvo contabilizando
cuántos niños. O sea que este es un lugar de multiplicación. Amén. Las células están bajo esta misma promesa. Nosotros tenemos que seguir la sugerencia de Hebreos. Imitadores, dice, de aquellos. ¿A quién le voy a imitar? Puedo imitar la fe que tuvo este señor Abraham. Vamos a seguir. Versículo, 29, 3:29. Ahí está claramente. Y si vosotros sois de Cristo, ¿somos de Cristo? Amén. ¿Le recibiste a Jesús en tu corazón? ¿Crees que, dice la palabra de Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, ¿verdad?, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo? La palabra salvo viene de un griego término, dice soso, que significa rescatado, perdonado, salvado, sanado y bendecido. Es un combo la salvación. Hay muchas cosas dentro de ella. No es que yo soy salvo y me voy a ir al cielo alguna vez cuando venga Jesús. ¿Cuándo están esperando al Señor? Amén. Le estamos esperando a nuestro Dios. Pero dentro de eso hay un paquete, hay muchas cosas más. Yo recibo el perdón. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, dice, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Vos sos heredero, vos sos heredera. Hay una herencia. Te cuento una anécdota. Se vendió el terreno de una abuelita de mi familia. A lo mejor usted va a conocer este caso porque puede suceder en muchas familias, en muchos casos. Y entonces vinieron todos los herederos. Y ustedes imagínense una generación de varios. Y alguien dijo que quería renunciar a la herencia. Usted sabía que no se puede renunciar a la herencia así por palabras. Tiene que hacer, si hay una escribana acá, va a saber. Tiene que hacer una cesión de derecho en donde dice, yo renuncio y yo le otorgo a la herencia. O sea que la herencia está garantizada. Y toda una disputa, una pelea, ¿verdad? Si hay algún caso parecido, suele pasar, dice el aduanero, suele pasar, ¿verdad? Entonces, la herencia que el Señor nos dio, no debemos renunciar. Como hay un ejemplo en la Biblia del famoso, este señor Esaú, que menospreció su primogenitura y vendió y le dio a su hermano Jacob. Jacob era una buena persona que estaba interesado en las cosas de Dios. Abraham, Isaac y Jacob. Y tuvo su oportunidad. Él anhelaba esas cosas. Y bueno, entonces tuvo la oportunidad y aprovechó. Pero Esaú aborreció, menospreció. Entonces a él no tenemos que imitar. Nosotros tenemos que ser agradecidos y saber que hay una herencia, y dice la palabra de Dios, y si vosotros sois de Cristo, yo lo que tengo que asegurarme es ser de Cristo, soy de Cristo. Y es muy simple, creer que Él se subió en la cruz y pagó todas mis deudas. Y hoy yo tengo la oportunidad de ser de Cristo. Si todavía no soy de Cristo, puedo tomar esa opción y decidir arrepentirme del error. Si me estoy yendo en este camino y sé bien que en este camino voy a golpearme, voy a tropezar, darme la vuelta. Eso es el arrepentimiento. Tomar una firme decisión y decidir ser de Cristo. Ciertamente linaje de Abraham sois y herederos de la promesa, dice la palabra de Dios. Soy heredero de la promesa y no renuncies a tu promesa. Amén. Está garantizada esta promesa. Vamos a Hebreos 6,
13. Hebreos 6, 13. Porque dice, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Versículo 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dos cosas inmutables. Uno, el juramento de Dios. Dios juró por sí mismo. Está garantizado. Nuestra fe está garantizado. No es una fe en vano. Nosotros, vos y yo, creemos en un Dios vivo, en un Cristo que pagó las deudas, se subió en la cruz. ¿Por qué? Porque me ama. Y ahí dice la palabra de Dios, juró por sí mismo. ¿Cuál es la otra cosa inmutable? Uno es el juramento y el otro es la promesa, la palabra de Dios. Su promesa son inmutables. Todo va a pasar, dijo el Señor, pero mi palabra va a permanecer para siempre. La palabra de Dios es una promesa confiable. Le escribió de esta manera a aquellos porque estaban en esa apostasía, estaban abandonando la fe, se estaban yendo a otro lado. Y no sé si fue Pablo, ¿verdad? El escritor, se cree que fue Pablo el escritor de esta carta. No está afirmado en ninguna parte, pero esa es una teoría. Estaba diciéndoles, hay una promesa, está garantizado. Son dos cosas inmutables. Juró por sí mismo. Y eso tiene que acrecentar, fortalecer la fe. Amén. Punto número 2. Solamente tengo 3 puntos en esta mañana. Ya avanzamos un poquito más. ¿A quién debo imitar? La fe de Abraham. ¿Y qué debo imitar? La fe. Eso es lo que debemos imitar. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y el ejemplo tenemos, aquellos no entraron, dice, en la promesa porque oyeron y no fue acompañado por la fe. Hoy cada uno de nosotros tenemos que tener la disciplina de oír la palabra de Dios y dejar de oír aquellas otras cosas. Si esto es una sugerencia para aquella época, es obvio que alguien estaba escuchando otro tipo de mensajes, otras cosas que podían estar haciendo interferencia. Y hoy nosotros tenemos, no solamente tenemos 2, 3 cosas, tenemos miles de cosas que podemos escuchar para que pueda interferir. Lo que vos y yo tenemos que es oír la palabra de Dios. Oír, escuchar, analizar qué es lo que dice la palabra de Dios y agarrarme de esa palabra de Dios. En este mismo pasaje dice en el 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. 6:19. Y que penetra hasta dentro del velo. Firme ancla del alma. En el alma están nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. Alguien dijo, la palabra de Dios tiene que estar anclado en mi corazón. No importa lo que suceda alrededor. No importa que a veces nos salga el sol, que esté nublado, porque el sol siempre está brillando ahí arriba. El sol de justicia, que es tu Dios, está por encima. Tenemos que estar anclados y firmes en la palabra de Dios. Santiago dice, el que duda es como la onda del mar. Y viene, ¿verdad?, las olas
viene detrás del viento, se va, hace un ruido fuerte. Algunos ya escucharon, ¿verdad? Y después, paré, viene, golpea y se termina de balde. Y a veces ese ruido te asusta y quiere forjarte, quiere hablar y te habla las circunstancias. Pero yo tengo que estar anclado en la palabra de Dios. Cuando estaba acá hace rato, siempre cuando uno va a pasar acá, hay una cierta lucha, una cierta reflexión y espera el momento que cuando Juan Manuel te dice, ¿verdad? O cuando vos vas a estar enfrente de alguien hablando. Entonces yo me acordé de algo y le dije a Dios, acá estoy. Hace tantos años, ¿verdad?, que caminamos y sé perfectamente que me agarré de las manos del Señor y caminamos. Y pasamos tantas cosas, pero Dios es fiel. Amén. Dale un aplauso esta mañana al Señor por su fidelidad. Romanos capítulo 4. Vamos a Romanos capítulo 4, 22. 3 primero, 4, 3. Perdón, Carlos, porque te estoy haciendo trabajar de más. 4, 3. Vamos a imitar la fe de Abraham. ¿Qué dice allí? Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, creyó Abraham a Dios. Te la voy a volver a repetir. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 22. Por lo cual también su fe le fue contado por justicia. 23. Mire lo que dice el 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contado. 24. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contado esto. A los que creemos que el Señor levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué tengo que imitar? Creyó Abraham. Y no solamente con respecto a él, sino con respecto a nosotros. Y el mismo proceso es lo que nos gusta, ¿verdad? Pasamos nosotros, pasamos por circunstancias, pero yo tengo que imitar. Le creyó Dios a Abraham. En una oportunidad él estaba muy afligido, le dijo a Dios, conversó con Dios, no me has dado hijo, no me has dado prole, y mi heredero va a ser este Damaseno de Eliezer. Y Dios le aparece y le dice, no te va a heredar esto, sino un hijo tuyo. Y la palabra hijo en la Biblia es cumplimiento de promesa. Estaba bajo una carpa, eso está en Génesis 15, y le dijo, sal fuera. Y eso a mí me hace reflexionar. A veces tenemos que salir de esa situación que te abruma. Mírale y cuenta las estrellas. Así será tu descendencia. Si las puedes contarles, así será tu descendencia. Porque a veces cuesta contar. Estamos en este cuerpo, ¿verdad?, de carne, limitado por muchas cosas. Pero yo tengo que tener anclado la palabra ahí en mi corazón. Pase lo que pase, y le creyó a Dios y le fue contado. Eso es clave. Si yo le creo a Dios algo, este es término de contabilidad, de administración, de aquellos que manejan dinero, es contado, es la economía de Dios. Algo Dios depositó en él. Dijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré. Y encima juro por mí mismo, le digo, por cuanto obedeciste a mi Dios. El Señor en esta mañana nos llama a confiar en Él, a creer en sus promesas. Estamos escuchando muchos mensajes por películas que vienen hoy influenciados con un tipo de ideología de mensaje, programas, muchas cosas. Pero yo tengo que estar enfocado hoy en lo que dice la palabra de Dios. Entonces le creo a Dios. El pastor siempre está hablando de eso. Casi en cada prédica vas a escuchar lo que él dice. Escucho, creo y obedezco. Entonces, una de las cosas que tengo que imitar, creyó a Dios. Génesis 22, 18. Ya lo relaté, pero ahí está.
Génesis 22, 18. En tu simiente, o sea, en Cristo es la simiente. Y yo le recibo a Jesús y me transfiere la herencia, me transfiere la bendición. Por eso yo tengo que mirar a Jesús y no mirarme a mí y no mirar mi descendencia, mi linaje. Porque yo tengo una descendencia, ¿verdad?, que nada bueno me trajo, nada nuevo me heredó, no me dejaron nada. Prácticamente me dejaron en la calle, ¿verdad? Pero un día yo tuve que salir de eso y mirar a aquel que te dio la promesa y creerle a Él. Y en el proceso no es que yo le creo y ya recibo todo. Hay un proceso, decirle al que está a tu lado. En tu simiente serán medidas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Dos cosas de Abraham: creyó a Dios y obedeció. Y en esa obediencia Dios te va a procesar, te va a pasar por circunstancias y uno tiene que obedecer. Imagínense, él lo que le estaba pidiendo no era poca cosa. Le pidió a su hijo, en quien se cumplió, ¿verdad? Por fin tengo un hijo y ahora lo iba a sacrificar. Y él estaba dispuesto a entregarle a Dios. Nosotros no tenemos que estar atados ni agarrados de nada. Tengo que estar desprendido de todo en esta vida. Nada trajimos, nada vamos a llevar. Y a veces nos gusta, nos agarramos, nos encanta estas cosas. Hay cosas buenas, pero igual yo tengo que aprender a estar desprendido de todo. Obedeció al Señor. A veces la obediencia cuesta, porque uno se va a dar cuenta de esas circunstancias, esas situaciones, y yo tengo que obedecer. Traer una ofrenda cuesta. Todas las ofrendas siempre fueron sacrificio. Este es el altar. El altar, decía el pastor Emilio, es el matadero. A nadie, ¿verdad? Sonreímos, ¿verdad? Sacaba aquello que tanto cosas, pero yo tengo que confiar en el Señor, que no es mi trabajo, no es mi habilidad, no es mi esfuerzo, no es la oportunidad. Hoy puede haber oportunidad, pero mañana yo tengo que reconocer al dador, aquel que te dio la vida. También es el proveedor. Y yo tengo que, como dijo una vez acá Juan Manuel, lo primero apartamos para Dios. Usted tiene que confiar en Dios y obedecer la palabra de Dios. Pase lo que pase, falte lo que falte, aparentemente, porque Dios es fiel. Amén. Dale un aplauso al Señor. Tercer y último punto. Hebreos 6:12, otra vez allí. Hebreos 6:12. Primero, debo imitar la fe. Y segundo, debo imitar la paciencia. Y yo escribí acá, la paciencia no es esa persona que no reacciona ante los malos tratos de otra persona. Acá la paciencia significa perseverancia, constancia, permanencia, resistencia, constancia bajo la prueba, soportar las dificultades. Nadie dijo esto que iba a ser todo color de rosa, iba a ser todo agradable. Pero es lo mejor. Seguir al Señor es la mejor decisión que uno puede hacer en su vida. Eso es así. Pero la paciencia acá, yo tengo que permanecer, tengo que resistir. El pastor suele enseñar también. Él dice algo que no me gusta, pero es cierto. Es de largo alcance. Puede ser, pero es igual. Por eso dice la palabra de Dios que si le amamos realmente al Señor con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, bueno, confío en ti, Señor. Sea hoy, sea mañana, sea cuando sea, pero si Dios te dio una promesa, se va a cumplir. Te quiero decir que la paciencia es un producto. No es algo que yo
Señor, dame paciencia y ya tengo paciencia. La paciencia de lo que dice acá viene de un griego un poco raro, era macrotumia, que significa permanencia, resistencia. Santiago 1:3. Y ahí vas a darte cuenta que la paciencia es un producto. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, produce paciencia. Y sí o sí se va a probar nuestra fe. Recibimos una palabra de Dios, le recibiste al Señor y aparte de eso te dio promesas, eso se va a cumplir, pero va a pasar por un proceso, la prueba de vuestra fe. Por eso dije allí, la prueba de vuestra fe. Vuelvo a repetir para honrar al pastor Emilio, él decía una vez, pasen la prueba del dolor. Y me quedó grabado eso. Pasen la prueba del dolor. A nadie le gusta eso, pero sí o sí esto es necesario. Entonces también Santiago un poco más arriba dice, ested por sumo gozo, dice en el versículo anterior. ¿Quién va a estar? Yo dije, ¿qué este está loco? ¿Cómo va a estar por sumo gozo cuando estén pasando en diversas pruebas? Claro, porque Santiago ya tiene otro nivel. Él estaba caminando con el Señor, veía y comprobaba. Entonces yo dije, ahora entiendo, cada vez que pasamos por prueba, uno levanta sus ojos hacia arriba. Amén. Cuando mirás la ladera, yo siempre uso dos ejemplos. La billetera está vacía, la ladera está vacía. Uno, ¿verdad?, no quiere alabar a Dios. Pero cuando está lleno, cuando la billetera está gordita, decía un hermano, vamos a orar por las billeteras gorditas. Hoy ya nadie usa billetera, tiene cuentas en el banco. Entonces, igual yo tengo que estar gozoso porque sí o sí voy a levantar mis ojos al cielo. La paciencia es un producto. Estad por sumo gozo. No se puede evitar la prueba. Dale gracias a Dios por la prueba. Voy terminando. Voy a darte unos consejos en donde la palabra de Dios habla de proceso. Vamos a mirar una parábola, pero así rápido. Mateo 13:18. Quiero volver a repetirte que la palabra de Dios es la semilla. Dios te dio una palabra, eso es una semilla. Dios le dio una palabra a nuestra iglesia, la visión de ganar para Cristo, eso es una semilla. Dios nos dio acá una palabra, es una semilla que va a pasar por un proceso. Si puede venir por favor el que toca el teclado. Y voy a leer la explicación de la parábola del sembrador rápidamente. 13:19. Voy a leer de corrido y te voy a dar algunas sugerencias. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, dice ahí, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Dice, no la entiende. Y lo que yo escribí acá es, ¿qué debo hacer para entender? No entiendo. Entonces, y no es difícil la interpretación. Esto no es muy difícil. Lo que debo dedicarle es tiempo de estudio. Amén. Volver a leer, escuchar y no la entiende. Dice, hay 4 tipos de personas, 4 tipos de tierras acá. El 20, y el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Te lo leo todo de corrido. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, vieron que la palabra va a pasar por un proceso de persecución. Luego tropieza. El 22, el que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas ahogan la semilla que es la palabra y se hace infructuosa, no cumple su propósito. El último, 23, más el que fue sembrado en buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, produce a 100, a 60 y a 30 por uno.
Nosotros todos queremos ser esta buena tierra. Nadie es buena tierra así de la noche a la mañana. Hay 4 tipos de tierra: los de junto al camino, los de entre las piedras, los de entre espinos y la buena tierra. Usted acuérdese, yo me acuerdo del terreno que hemos adquirido y vinimos, era un monte al empezar. Había piedra, había yuyo, había árboles caídos, había sangre, había basura. Y empezamos a trabajar por esa tierra. Entonces los del junto al camino no entienden. Entonces yo le digo al Señor, quiero entender, y me esfuerzo y estudio. En pedregales no tiene raíz. Planta usted una plantita, ¿verdad? Una semilla, y tiene que crecer hacia abajo y después crecer hacia arriba. Entre espinos, el afán y el engaño de las riquezas. Acá quiero dar un ejemplo. Había alguien a quien le invité a la célula. No me puedo ir porque no tengo móvil. Bueno, después tuvo móvil, no puedo ir porque ahora trabajo de Bolt. Entonces, ¿cuándo va a venir? No sé más por qué ahora ya no oro por él y le entrego al Señor. Uno decide. Los del junto al camino. En guaraní rabia, esta es la palabra que le tapecua, el que está ahí sentado y mira todo lo que pasa. Mira todo lo que pasa, sabe todo. El que viene sabe todo lo que va, pero él nunca va. Tenemos que tomar una decisión en esta mañana. Y el afán, no os afanéis, te dice el Señor. Y yo leo, igual me afano. Te soy sincero. Señor, ayúdame. No quiero estar afanado. No os afanéis por lo que pueda venir mañana, por lo que vas a comer, por lo que vas a vestir. Eso hacen los otros, los gentiles, los inconversos, los que no le conocen a Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, lo que es justo. Si hay alguna cosa injusta, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña. Y todas esas cosas nos van a seguir, serán añadiduras. No busquemos las añadiduras. Ponete de pie. Salmo 102. Vamos a cerrar con ese 103, versículo 2. La semilla es la palabra de Dios, la tierra nuestros corazones. Trabajemos para hacer buenas tierras y producir frutos. Hay promesa de Dios. Te estoy repitiendo, imitar la fe y la paciencia. Somos herederos en Cristo. Y seguir perseverando. La salvación incluye el perdón. Qué lindo regalo, qué hermoso. Nadie te va a dar eso. Solo Dios puede perdonar pecados, decía el fariseo que le dijo al Señor: ¿quién es este? Que aún, ¿verdad? El pecado, si solamente Dios puede perdonar. Hoy en esta mañana es día de reconciliación con Dios. Tiene promesas para vos. No le vamos a imitar a Esaú, ¿verdad? Que menospreció. Vamos a imitarle a este Abraham. Dice ahí la palabra: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Qué lindo. 3. Él es quien perdona todas, dice ahí, tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordias. 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezca como el águila. Qué tremendo. Oramos. Padre, gracias en esta mañana. Gracias, Dios, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Hoy venimos, Señor, tal vez cargados, tal vez, Señor, con muchos errores, con muchos pecados. Pedimos perdón, Señor. Dice tu palabra que vos perdonás pecados. Jesús, vos pagaste por cada uno de nosotros y somos tus herederos, Señor. Hay una herencia, Dios mío, para esta iglesia, para esta nación, para nuestros hijos, para nuestra familia. Tu bendición, la bendición
de Dios está sobre nosotros. Hoy, Señor, queremos ser esa buena tierra, Padre Santo. Si somos los del junto al camino, ayúdanos, Señor, a entender lo que dice tu palabra. Si estamos, Señor, entre las piedras, Dios, Padre Santo, ayúdanos, Señor, a tener raíces en tu palabra. Padre, si es el afán y la ansiedad, Señor, hoy, Padre Santo, toca nuestro corazón para que podamos estar anclados en la palabra de Dios. Creemos, Señor, que somos esa buena tierra, que vamos a producir a 100, Señor, por 1, a 60, 30, en nuestra casa, en las células, nuestras finanzas, nuestra vida, en esta iglesia, Padre amado. Todo, Señor, que sea una bendición para este barrio, para esta ciudad, para las naciones, Señor, en el nombre de Jesús. Te entregamos, Padre, cada carga, cada situación que estamos viviendo. Maravilloso Espíritu de Dios, toca, Señor, nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento por unos minutos.